Muchas gracias por la invitación a participar en esta comisión. Para nosotros desde el CELS es muy importante hacer algunas observaciones, sobre todo observaciones críticas a estos proyectos. Decía que era muy importante para nosotros buscar o que este Congreso busque normativas y herramientas para mejorar la averiguación de la verdad y la identificación o la investigación de delitos. Pero entendemos que este proyecto, tal como fue presentado, tiene graves problemas constitucionales, problemas de política criminal y problemas de técnica legislativa. Entra en juego acá el dato genético como dato sensible, el propio artículo 7 del proyecto lo reconoce, que impone recaudos muy específicos vinculados y que le hace poner recaudos tanto a los legisladores como a los jueces y a los fiscales en el momento que lo utilicen en relación con los objetivos del registro, el alcance, los resguardos, el uso, la protección de estos datos sensibles. Tenemos 5 críticas muy concretas, las voy a enumerar y después las voy a ampliar en la medida que pueda. Para nosotros, la ampliación del registro a cualquier tipo de delito es una medida irrazonable, invasiva, violatoria del principio de lesividad y de proporcionalidad, artículos 18 y 19 de la Constitución y artículos de la Convención también. La segunda crítica es que los alcances del registro son desproporcionados y violatorios del principio de inocencia. Esto es algo también muy importante. La tercera crítica es que el proyecto no es claro, es deficiente en relación con la eliminación de las muestras ante la posible desvinculación de las personas que fueron introducidas, ¿no?, al registro y que quedan desvinculadas del proceso penal. Es necesario en ese sentido que haya reglas o pautas más claras. La cuarta crítica es que el proyecto tiene graves problemas de manejo de información sensible, su compatibilidad con la Ley de Datos Personales y de acceso a la información, y la posibilidad particularmente de que sean las fuerzas de seguridad, las policías, las que manejen la información de este registro. Y por último, la quinta crítica es que tiene algunos problemas en relación con el objetivo también muy valorable de mejorar las herramientas para la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas. Pero que son cosas distintas a las herramientas para la investigación penal. La primera crítica, ¿por qué decimos que el proyecto es violatorio del principio de lesividad y de proporcionalidad? Bueno, particularmente porque el artículo 1 lo que define es que el registro se amplía a cualquier tipo de delitos graves o leves. Esto es que, por un lado, hay un problema de esfuerzos estatales y dispendio de recursos de armar todo este registro para delitos leves. Por el otro lado, y es más importante aún, resulta violatorio de garantías constitucionales, ¿no? Es irrazonable, invasivo, desproporcionado que para la investigación o la averiguación de delitos leves el Estado decida ese nivel de injerencia o intromisión en la intimidad de las personas. El artículo 3 bis que se introduce dice que además el Estado no solo va a copiar los datos genéticos, sino que también va a copiar otro tipo de datos personales, fotografías, huellas, etc. O sea, ya no se trata únicamente de un registro de datos genéticos, sino de mucha información sobre las personas que posiblemente el Estado las defina como sospechosas o culpables de haber cometido un delito, algo que nos acerca a las discusiones que tuvimos hace mucho tiempo en relación con los prontuarios. Hay una crítica que no voy a desarrollar, la hizo Manuel Garrido en la exposición que tuvo hace unos días, porque lo que se plantea en términos técnicos es que los registros que empiezan a tener muchísima cantidad de información, o sea, que se empiezan a ampliar a muchísimas personas, empiezan a tener problemas probabilísticos y empiezan a ser mucho más factibles los falsos positivos. ¿Esto qué quiere decir? Someter a proceso penal o culpabilizar personas inocentes. Me quiero detener en algo que es importante para esta crítica, que es la crítica central que nosotros estamos haciendo al proyecto, que es que el rol del Congreso, el rol de los legisladores es
hacer la ponderación constitucional necesaria entre eficacia de la investigación penal y vigencia de las garantías constitucionales. La Corte Suprema, en su acordada 17 de 2019 sobre escuchas, después de gravísimos problemas de intromisión en la vida privada de las personas en relación con escuchas ilegales, definió claramente esta idea de que hay una ponderación entre cuánto el Estado puede meterse en la intimidad y en la vida privada de las personas para llevar adelante la investigación penal, la averiguación de los delitos, los dos, obviamente, objetivos valiosos. Bueno, esta ponderación es la que el proyecto no cumple, digamos. Lo que tiene es una incorrecta ponderación de estos dos valores, y es el Congreso, son acá los diputados y los senadores quienes tienen que evaluar que esta ponderación se haga correctamente. En esa acordada van a poder leer largamente las definiciones que hace la Corte, citando sobre todo el fallo Alavi y otros fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son totalmente aplicables a estas críticas. La crítica 2 es la que tiene que ver con el principio de inocencia. Es bastante obvia lo que voy a decir. El artículo 3, inciso E, habla de personas imputadas, procesadas, condenadas. Es decir, que se va a incorporar a este registro a personas de las que meramente puede haber una sospecha. O sea, decir imputadas es que con una mera denuncia esa persona ya queda imputada de un delito y va a quedar sometida a que sus datos genéticos queden en un registro estatal, que además tiene graves problemas vinculados a, por ejemplo, cómo esas muestras se van a destruir una vez que esa persona es desligada del procedimiento, exactamente, del caso del que se le acusa. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que el proyecto está proponiendo la incorporación de perfiles genéticos de modo indiscriminado, que va a armar una base inflada, como decía antes, con los problemas que planteó Manuel Garrido. Hay un tema muy particular a prestarle atención, que es la posibilidad de introducir información sobre menores de 18 años. Esto hay que estudiarlo muy claramente en relación con la Convención de los Derechos del Niño. No me puedo extender más. El artículo 5 del proyecto también tiene un problema importante y dice que se va a tomar muestras a las personas que están privadas de libertad por hechos por los que fueron condenados antes de que esta ley se apruebe. No solo habla de condenados, sino de aquellos que estén en libertad condicional y en libertad asistida. Digamos, el Estado está creando un registro por bases peligrosistas, evidentemente, porque entiende que todos aquellos que hoy están detenidos, encarcelados y condenados por algún tipo de delito, tienen que poner sus datos genéticos ahí pensando que van a ser reincidentes de alguna manera, si no, no hay otra explicación para que quieran poner los datos de todas las personas encarceladas y no los datos, por ejemplo, de todos los argentinos. Entonces, y sobre todo porque lo que está diciendo el proyecto es que van a ser los delitos, cualquier tipo de delito, no únicamente aquellos delitos en los que tenga algún sentido buscar el dato genético. Esta es otra de las críticas importantes, que no solo delitos graves y delitos leves, sino cualquier tipo de delito, y de ahí queda también la irrazonabilidad o la desproporcionalidad en algunos casos. ¿Por qué en una estafa, por ejemplo, puede ser necesario un dato genético de una persona? Lo que está mostrando también es alguna idea, cierta idea de fracaso estatal, de que bueno, el Estado condenó a personas, las mandó a privación de libertad, las mandó a la cárcel, y esa persona es pasible de ser sospechada también de que va a reincidir, porque le están tomando los datos genéticos para ver si la vuelven a identificar en cualquier otro delito. Esto es peligrosismo, esto es delito penal de autor, no es derecho penal de acto. Además, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el máximo Doctora, de tiempo? un minuto. Bueno, es muy difícil hablar esto en 10 minutos, pero voy a hacer el intento. ¿Cuál es el máximo de tiempo para el almacenamiento de estos datos? Tampoco está claro. De nuevo, es un registro peligrosista y hay alguna inconsistencia en el proyecto. Por ejemplo, el artículo 51 del Código Penal dice que los antecedentes, después de un tiempo específico, son desechados. Bueno, esto debería tener por lo menos un plazo menor, inclusive del artículo 51 del Código Penal. La crítica 3
es que no hay pautas claras para la eliminación de los registros, es en el artículo 7, me estoy refiriendo del proyecto. Esto lo desarrolló Manuel Garrido también de Innocence Project, no me voy a detener, pero es muy importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo quedan registros nuestros en el Estado sin que nadie nos asegure que los van a borrar de alguna manera? La crítica 4, hay una incompatibilidad con la Ley de Datos Personales y Acceso a la Información. Garrido también lo mencionó. Es necesario hacer explícitamente la incorporación de las reglas de la Ley de Datos Personales y de Acceso a la Información. Y me interesa destacar dos cosas muy específicas. Uno, el artículo 7 habilita a que los auxiliares de la justicia accedan al registro. Las policías. Tenemos muchos antecedentes de mal uso de estos registros. No hay absolutamente ninguna regla de control ni de limitación del uso de los auxiliares de la justicia a este proyecto. Dice que puede haber sanciones, no está claro dónde está tipificado alguien que use mal un registro, un dato genético, por ejemplo. Y lo otro, para nosotros muy importante también, es la trazabilidad. Digamos, nosotros tenemos un caso judicial en el que se está investigando el sistema de reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires. Somos parte de ese caso e intentamos que la justicia haga una trazabilidad de quienes habían ingresado un montón de datos ilegalmente, datos de millones de personas, y la pericia, el peritaje lo que mostró es que esos datos no eran trazables, que se los habían borrado manualmente, que no se podía recuperar. No hay absolutamente ninguna definición en este registro de cuáles van a ser los requisitos para el software en el caso de que se use, de que se apruebe este proyecto. Y hay un montón de antecedentes muy importantes que hay que estudiar de todos los controles y limitaciones que deberíamos poner eventualmente al software si es que este proyecto se aprueba, sí, que nosotros entendemos que no. Porque incluso tenemos preguntas para usted. Y voy cerrando. Hay una última crítica vinculada a la cuestión de las personas desaparecidas y extraviadas. Valoramos que quieran mejorar el sistema de búsqueda de personas, por supuesto, pero el proyecto no es claro de ninguna manera si está hablando de un solo registro o si están hablando de dos registros. Si fuera un solo registro, lo que están hablando es de juntar la información de imputados o condenados con las personas encontradas sin identidad, que es la razón por la que se va a buscar, digamos, la metodología por la que se va a buscar a personas NN y a tratar de identificarlas. Esto no está definido y para nosotros no es una buena noticia. Hay que dar estas discusiones en forma separada y, por supuesto, hay que crear un plan en serio de búsqueda de personas desaparecidas y trabajar con las cuestiones de los NN, pero esto requiere un proyecto específico. Cierro entonces. Hay una preocupación muy importante para nosotros porque el proyecto habla del CODIS, que es un software que depende del FBI. Entonces no estamos entendiendo si es que este es el software que quiere usar Argentina, porque además Argentina ya tiene un software de uso libre armado por argentinos. Entonces, bueno, ahí hay una pregunta más bien al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué menciona el CODIS en los fundamentos y no dice nada de esto el proyecto? Y creo que el Congreso debería evitar que se use un software extranjero, que además no está claro, una vez que se use un software extranjero, no está claro cuáles van a ser los convenios para transferencia de esos datos a otros países. Y eso también es muy importante. Entonces, bueno, hay problemas de constitucionalidad, problemas de técnica legislativa, es un proyecto peligrosista, amplía la injerencia estatal sobre personas en forma desproporcionada y hay que leerlo en línea con los otros proyectos de ampliación punitiva, ¿no? que se van a discutir después en las próximas sesiones. Más penas, más prisión preventiva, etc. Acá hay una discusión de política criminal muy importante para dar. Bueno, corrí todo lo que pude. Gracias.